Soy Milton Mendoza Correa, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y seré el moderador de este evento. A nombre del Ministerio de Educación les damos la más cordial bienvenida. Promover el cuidado de la salud mental es un reto desde los últimos años, se ha vuelto más necesario. Hemos sido golpeados por una pandemia y todo lo que ha implicado, pérdidas valiosas, estrés, problemas familiares, las adaptaciones constantes a las que hemos tenido que ingresar, entrar, entre otras. Sin duda, también ha deteriorado nuestra salud mental. Considerando que somos seres humanos como una unidad biológica, psicológica, social y espiritual, es nuestra responsabilidad atender también esta dimensión psíquica, la cual influye en cómo nos sentimos en las otras dimensiones y viceversa. Somos una integridad. Por ello, este asunto también es uno de los más importantes en el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio, del cual ustedes vienen participando. Entonces es importante que nos sensibilicemos, reflexionemos respecto al cuidado de nuestra salud mental, porque de esta manera podemos estar bien con nosotros mismos, bien en nuestras interacciones y también asegurar una buena convivencia. En ese sentido, hemos organizado este webinar denominado Promoción de la Salud Mental desde el rol docente en la comunidad educativa. Como ya les había dicho, queremos a través de esto, uno, informarnos, luego sensibilizarnos sobre la importancia del cuidado de esta salud mental en la comunidad educativa, ¿no? Así también queremos compartir con ustedes algunas estrategias que permitan el cuidado de nuestra salud mental en el aula, en la escuela, desde todos los espacios de interacción en los que estamos presentes. Este webinar está organizado en 4 bloques y al finalizar tendremos una ronda de preguntas, por lo que desde ya les voy invitando a que puedan dejar aquellas preguntas que tengan, comentarios también acerca de lo que ustedes vienen haciendo por la salud mental en la caja de comentarios que tienen en el Facebook. En el bloque 1 vamos a desarrollar la pregunta: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿Por qué y para qué promoverla desde la comunidad educativa? En el bloque 2, la pregunta que se desarrollará es: ¿cómo un docente puede cuidar su salud mental? En el bloque 3, y seguimos desde nuestro rol docente, ¿qué estrategias prácticas se pueden implementar en el aula y en la comunidad educativa para promover la salud mental? Como les decía, habrá un siguiente bloque de ronda de preguntas. Entonces, nos acompañan el día de hoy 2 especialistas. Tenemos la participación y también por anticipado el agradecimiento al Ministerio de Salud, quien se hace presente en este evento. Tenemos a la psicóloga Luisanet Delgado Quesada. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta, especialista en niñas, niños y adolescentes, con formación en terapia cognitiva, terapia racional, emotiva, conductual. Tiene experiencia en evaluación, diagnóstico y tratamiento en temas relacionados a depresión, ansiedad, desregulación emocional, problemas de conducta, habilidades socioemocionales y crianza. Adelante, Luisanet, tus saludos para los docentes que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes con todos, muy agradecida por la invitación y qué tan importante oportunidad para poder seguir aprendiendo todos juntos. Gracias Luisanet. Y también tenemos a Ruth Céspedes Bravo. Ruth es maestra en ciencia política, es licenciada en psicología, especializada en atención integral al niño menor de 3 años, en investigación cualitativa. También ella es especialista en neurociencia y bienestar docente, con amplia experiencia en proyectos educativos. Entonces, gracias a ambas desde ya. Estoy seguro que con su intervención vamos a poder aclarar y llegar a una muy buena reflexión sobre este tema. Antes de iniciar el primer bloque, compartiremos con ustedes un video que nos permite tener la voz de algunas docentes de nuestro país. Hicimos 2 preguntas y recogimos la respuesta de 3 docentes. Ellas son la maestra Tania Espinosa, de Educación Inicial, Carmen Martínez, de Educación Primaria, y Judith Barbachán, de Educación Secundaria. Las preguntas que les hicimos a ellas fueron: ¿cómo cuido mi salud mental? Y también,
¿Cómo promuevo la salud mental en mi aula y en mi comunidad educativa? Entonces, atendemos lo que estas maestras nos comparten. Adelante con los testimonios. ¿Cómo cuido mi salud mental? Como docente, trabajo mi salud mental haciendo actividades que son de mi agrado. Por ejemplo, cantar, hacer playback, salir de paseos los fines de semana con la familia cuando se puede. Pero también en el aula me gusta hacer pausas activas con los niños, ¿no? Expresar las emociones, cantar canciones con los niños, tirarnos al piso, rodar, hacer movimientos. Eso ayuda a que uno pueda también equilibrar sus emociones. En realidad, cuando estoy constantemente trabajando, hago un alto y bueno, prendo mi música, escucho música, bailo también, hago ejercicios con el cuerpo para un poquito relajarme, ¿no? Movimientos corporales que hacen de que me sienta un poquito mejor, ¿no? Yo particularmente me vengo en bicicleta desde Surquillo hasta el colegio, entonces paso por todo lo que es áreas verdes, entonces para mí es bastante relajante. Sentir la naturaleza. También lo pongo en práctica haciendo respiraciones profundas, reteniendo, contando hasta 3 y luego soltando. ¿Cómo promuevo la salud mental en mi aula y en mi comunidad educativa? Yo trabajo mucho la parte de las emociones, con el dado de emociones o con las paletas de emociones, para que los niños expresen sus emociones, identifiquen y expresen sus emociones, porque es importante que ellos sepan qué emoción están sintiendo, percibiendo con su cuerpo y ellos lo puedan verbalizar, ¿no? De una manera adecuada. Entonces eso ayuda también a que ellos autorregulen su conducta, ¿no? Y haya un mejor clima dentro del aula. Los niños generalmente son muy, a veces impulsivos, ¿no? Por las cargas de actividades, ellos también requieren de ciertos movimientos activos. Hacemos un alto a las actividades y hago ejercicios lúdicos con ellos, a veces les pongo videos o música, o también nos sentamos en semicírculo, que eso lo hago más frecuente, de los cuales escucho cómo ellos se sienten en el día, ¿no? Y cada uno va escuchando a sus compañeros, algunos intervienen cuando les parece bien o mal, pero en general todos participan y se les va escuchando uno por uno. Y ellos también se sienten bien, se sienten escuchados, se sienten valorados. Realizamos con los estudiantes ejercicios de respiración profunda, entonces llegamos a la relajación con colchonetas en el suelo, sentados o de pie también, entonces eso les ayuda bastante. Se les enseña cómo relajarse y qué es lo que alivia el estrés. No, hacemos juegos con ellos, por ejemplo, tocarse el hombro, tocar 20 alumnos, entonces van contentos jugando por todo el campo. Entonces es muy diferente cuando uno ingresa a una clase, están más sueltos, más contentos, con mejor ánimo, más predispuestos a levantar la mano, a opinar. A la profesora Tania, Carmen, a la profesora Judith, por permitirnos compartir su experiencia, ¿no? Y desde ya vamos dándonos cuenta que un docente que promueve la salud mental, que desarrolla acciones con sus estudiantes, primero está haciendo un trabajo consigo mismo, ¿no? Y de ahí sale el tema de ir en bicicleta, de elegir en qué lugares voy a estar, elegir qué actividades voy a hacer dentro del aula para yo poder relajarme, poder hacer de repente a veces la carga del día, que a veces en algún momento puede resultar un poco pesada, pero cómo a través de las pausas activas, como nos dice la profesora, puede ir logrando esa regulación, esa sensación de bienestar dentro de la mañana, dentro de la jornada laboral. Bien, entonces ingresamos al primer bloque y vamos a ir de a poco. O sea, en este primer bloque nos vamos a situar en un contexto y por eso la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿Por qué y para qué promoverla en la comunidad educativa? En este bloque nos va a acompañar Luisanet es psicóloga del Ministerio de Salud, a quien le voy a ceder la palabra en este momento. Adelante, Luisanet. Bien, vamos a comenzar entonces. No sé si... Listo, ahí estamos. Bien.
Bueno, vamos a comenzar con esta primera pregunta, ¿no? Y para ello quisiera leerles un extracto de lo que nos menciona UNICEF. El siguiente, por favor. Y dice, ¿no? A lo largo de su vida, los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes experimentan diferentes niveles de salud mental y bienestar positivos. Y 1 de cada 10 de ellos también va a experimentar un trastorno de salud mental. Lamentablemente, la mayoría nunca recibe una atención o la atención que necesita, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo cómo de alguna manera los estudios van demostrando cómo es que en las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, también pueden presentar problemas de salud mental. A veces creemos que no, a veces creemos que ellos son de repente muy pequeños, ¿no? Para poder pasar por este tipo de situaciones, pero así es. Siguiente, por favor. Entonces, a raíz de eso, en estos últimos años hemos venido hablando mucho de la importancia de la salud mental. Es un tema que todo el tiempo lo estamos hablando de las diferentes instancias. Y a raíz de la pandemia de la COVID-19 generó, ¿no?, mucho más importancia por el gran significado, ¿no?, que de alguna manera resultó ser en nuestro país, porque el impacto, ¿no?, de la COVID con nosotros no solamente fue a nivel de situaciones de salud física como tal, ¿no?, sino también por el impacto tan alto que se tuvo en la salud mental de las personas, principalmente en este caso de las niñas, niños y adolescentes. Según UNICEF, ¿no?, en el 2022, los problemas de salud mental resultan ser la principal causa de muerte, tanto de enfermedades o discapacidades de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aquellos que son adolescentes en las edades más tempranas, ¿no? Estamos hablando hasta los 22 años, 21 años aproximadamente. Asimismo, ¿no?, otro dato importante que he visto mencionar es que en el 2020 la población mundial de adolescentes entre los 10 y 19 años era de 1.200 millones, en los cuales más del 13% padecía un trastorno mental, ¿no?, según la OMS. Y según las estadísticas, ¿no?, aproximadamente el 33.6% de niñas, niños y adolescentes, es decir, 3 de cada 10 niños en el 2020 presentó algún riesgo de salud mental, ¿no? Esto fue conforme a los estudios que realizó el Instituto Nacional de Salud. Podemos ver también en el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, algunos estadísticos. En la siguiente diapositiva, por favor, algunos estadísticos que nos brinda el GIS-MINSA desde la Dirección de Salud Mental de SAME, que se dan con respecto a los años entre el 2019 y 2020, ¿no?, donde vemos que la magnitud de las niñas, niños y adolescentes no atendidos por todas las causas de los motivos de consulta, ¿no?, se incrementó en un 21,8%, pasando de 393.737 a 503.780 casos atendidos, ¿no?, con un mayor peso en el grupo etario, ¿no?, en las edades de 5 a 11 años en el 2019 y en el 2022 de 12 a 17 años. Asimismo, en cuanto a lo que son motivos de consulta, como podemos ver, en ambos años, ¿no?, los trastornos mentales y del comportamiento fueron la primera causa de motivo de consulta en una mayor proporción, ¿no?, con respecto al 2019, un 53,4%, que en el 2022, 38,1%, ¿no? Por otro lado, también tenemos ubicado los trastornos de ansiedad, que tiene una segunda posición en ese sentido con un 11,3% y un 11,5% en el 2019 y en el 2022 respectivamente. Seguido tenemos lo que es la violencia familiar o el maltrato infantil, ¿no?, con un 10,9% en el 2019 y 9,8% en el 2022. Y otro aspecto importante también, que también es algo que de alguna manera están padeciendo las niñas, niños y adolescentes, son los trastornos depresivos, ¿no?, con un 9,2% en el 2019 y un 9% en el 2022. Bien, estos son datos importantes, significativos, vamos viendo, ¿no?, que de alguna manera la variable pues está ahí, no hay una mayor diferencia como tal, pero vemos cómo esto está presente, ¿no?, y sigue ahí
dentro de las principales causas. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de algunos conceptos importantes en lo que es salud mental, ¿no? Y tenemos la primera definición, que es lo que es salud mental según la OMS, ¿no? Y la salud mental es este estado de bienestar integral donde la persona va a lograr ser consciente de aquellas capacidades, habilidades, competencias que tiene. A veces tenemos la idea de que salud mental es sentirte bien siempre, y de eso no se trata más bien de poder tener estas habilidades y de cómo estas nos ayudan a manejar aquellas vicisitudes o aquellas tensiones que se van a dar en nuestra vida diaria y que no van a faltar, ¿verdad? ¿Qué más? A través de estas, ¿no?, vamos a poder trabajar de una forma productiva y fructífera en aquellas áreas en las cuales nos vamos desempeñando. En el caso de niñas, niños y adolescentes estamos hablando del colegio, del aspecto social, del aspecto familiar y del aspecto obviamente personal. Y como de alguna forma todas ellas van a confluir en esta contribución que nosotros vamos a dar a la comunidad. Otro concepto importante, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que son los problemas de salud mental. Y estos engloban tanto los trastornos mentales como los problemas psicosociales. ¿Y qué son los trastornos mentales? Son aquellas alteraciones, ¿no?, afectaciones clínicas que terminan siendo significativas porque generan disfuncionabilidad en la persona y que estas pueden darse en diferentes niveles, ¿no? A nivel cognitivo, tanto pensamiento, atención, concentración, etcétera, como a nivel emocional, ¿no?, con lo que respecta a lo que es regulación emocional, y en el comportamiento, en aquellas conductas tanto funcionales o disfuncionales que la persona pueda tener. Por otro lado, con respecto a los problemas psicosociales, estas son situaciones de estrés social, ¿no?, que van a aparecer a lo largo de la vida de la persona y que podrían facilitar la aparición de alguna afectación, ¿no?, de algún malestar, lo cual va a generar problemas a nivel somático, podrían generar problemas a nivel somático, a nivel físico y a nivel psíquico. Otro concepto importante, siguiente por favor, es el concepto de autocuidado, ¿no? Cuando hablamos de salud mental también tenemos que mencionar este concepto porque es el que nos va a ayudar sobre todo en la parte de la prevención y promoción. ¿Y qué es el autocuidado? El autocuidado son estas capacidades que las personas tienen en cuanto a aquellas actividades o prácticas que las personas deciden mantener en sus vidas, y lo pueden hacer de manera individual como de manera comunitaria o con sus familias. ¿Qué buscamos con ellas? Buscamos promover la propia salud, la salud de nuestras familias, de nuestra propia comunidad, para poder prevenir y afrontar enfermedades, problemas psicosociales y también poder afrontar cualquier otro tipo de situación, incluso político-social. Siguiente, por favor. Entonces, ¿no?, ¿por qué es importante la salud mental en las niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué es que nosotros necesitamos poner énfasis en ello? ¿Cuál es el motivo, ¿no? La salud mental en las niñas, niños y adolescentes es de suma importancia, ¿no?, ya que esto va a permitir su desarrollo integral, este desarrollo socioemocional del que tanto estamos hablando y del que tanto también a los docentes, las y los docentes nos preocupan, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está relacionado al hecho de que la niña y el niño va a aprender a reconocer y a expresar y a gestionar sus emociones, va a aprender a resolver y enfrentar problemas. Asimismo, va a poder permitir este autoconocimiento, ¿no?, este autoconocimiento, la aceptación de sí mismo, y partiendo de esto, ¿no?, también poder tener mejores relaciones interpersonales, interacciones más saludables y poder ser más asertivos en su comunicación. Además, recordemos, ¿no?, que todo esto va a influir también en su aprendizaje y en su rendimiento escolar. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no?, de este desarrollo socioemocional, estamos hablando de que este le va a permitir una mejor adaptación a esta niña, niño, adolescente en los diferentes ámbitos de su vida, tanto en el área personal, familiar, escolar y social. Otro aspecto importante es por qué promover entonces la salud mental desde las escuelas, ¿no? Porque es que tal vez desde tanto el Ministerio de
Educación como el Ministerio de Salud estamos buscando generar estrategias para capacitarnos e ir en una misma línea con respecto a lo que es salud mental. La escuela, ¿no?, como bien sabemos, es uno de los principales entornos en la que los niños y adolescentes aprenden a socializar y desde temprana edad, ¿no? Y es en este lugar donde las y los estudiantes aprenden a relacionarse con otras personas y, en este caso, las y los docentes tienen una importante influencia en este proceso de aprendizaje porque todo esto termina siendo un aprendizaje. Todos los procesos psicológicos y aquellas habilidades que nosotros buscamos fortalecer y enseñar a las demás personas terminan siendo aprendizaje. Es por ello que es de suma importancia entonces poder generar entornos saludables, ¿no?, en las aulas, así como también poder generar estas estrategias, ¿no?, para la prevención y la promoción de la salud mental. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no?, de promover salud mental, vamos a enfocarnos en un término muy importante, ¿no? Siguiente, por favor, que es la educación emocional. Y la educación emocional para el desarrollo de estas habilidades sociales. ¿Pero qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son aquellas habilidades o competencias que deben ser fomentadas y desarrolladas a lo más intensamente posible, o sea, tenemos que buscar por eso desde todas las esferas lograr fomentarlas, trabajar, ¿no?, de esta manera, digamos, en equipo, articulada, tanto familias como el mismo niño, adolescente, así como los docentes, ¿no? Entonces, necesitamos potenciar esto de una mayor, fuerza posible y tiene que realizarse desde la más temprana edad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas, habilidades que tenemos o buscamos fomentar o desarrollar? Una de ellas es la conciencia emocional, ¿no? Y esto está relacionado a que la persona, en este caso la niña, niño, adolescente, pueda ser consciente de sí mismo, poder ser consciente de su propia existencia, de sus propias características, de su propia forma de ser y de los sentimientos, ¿no?, y emociones que va experimentando. Esto es sumamente importante para que se pueda dar el siguiente punto, que es el autocontrol, ¿no? Y aquí entonces, en lo que es conciencia emocional, estamos hablando de enseñarles a reconocer sus propias emociones y a expresarlas. Y otro punto también es importante, el autocontrol y la regulación emocional, ¿no? Y aquí estamos hablando de esta capacidad para poder gestionar las emociones, como son la ansiedad, el estrés, el enojo. Luego también tenemos la motivación, y ya hemos hablado de pronto en algún momento, ustedes también lo habrán revisado, con respecto a cómo está relacionada la motivación con el aspecto emocional y con la gestión, ¿no?, de estas emociones y la baja tolerancia a la frustración. Entonces, necesitamos, ¿no?, poder lograr enseñar a que las niñas, niños y adolescentes puedan ser más aplicados, más constantes y más perseverantes. Por otro lado, tenemos la empatía, y la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, pero teniendo presente su contexto, ¿no? No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas realidades y no todos tenemos los mismos aprendizajes. Y finalmente, lo que es la habilidad social propiamente dicha, ¿no?, que está relacionada más al hecho de entenderse con los demás, a esa interacción que tenemos con los demás y a los vínculos que vamos estableciendo, ¿no? Entonces estamos hablando acá de desarrollar la comunicación asertiva, la escucha activa, el poder fomentar diálogos democráticos, ¿no?, para lo que es, por ejemplo, la prevención de violencia escolar o el bullying, y enseñarle a resolver problemas. Entonces, dentro de estas dimensiones, las tres primeras son aquellas que tienen que ver más con un aspecto intrapersonal, y las dos siguientes, ¿no?, estamos hablando ahí de empatía y habilidad social, tiene que ver más con aspectos de competencia social. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, acá una información adicional para poder reforzar este concepto es que la educación emocional, ¿no?, surge, ¿no?, como una respuesta educativa para una serie de necesidades actuales, que es, en este caso, la prevención de problemas de salud mental, como es la ansiedad, la depresión, problemas de conducta, problemas con respecto a lo que es violencia, por ejemplo. Y, por otro lado, ¿no?, enfatizar que la importancia de esta educación emocional tiene que darse desde la temprana edad, ¿no?, ya que somos, ¿no?, mientras más pequeños somos mucho más susceptibles y tenemos la mente mucho más activa y dispuesta para aprender. Así es que si nosotros trabajamos, reforzamos este aspecto emocional, vamos a lograr esta inteligencia emocional que tanto hablamos y buscamos.
Siguiente, por favor. Entonces, este desarrollo, ¿no? Y esta comprensión de las emociones es un proceso continuo, ¿no? Y gradual de aprendizaje, y este va a ir acorde a la edad y al proceso de desarrollo en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Hay que tener en cuenta eso también, porque estamos buscando que ellos aprendan a regularse, aprendan a identificar, a resolver problemas, pero todo también de acuerdo a la edad que ellos tienen. Entonces ellos van a ir aprendiendo en función a sus experiencias, que van a ir generando por ello muchos aprendizajes y estrategias para autorregularse y para tener este afronte necesario. Finalmente, ¿no? La última diapositiva, por favor. ¿Cuál vendría a ser el impacto, ¿no? De poder promover esta salud mental en las niñas, niños y adolescentes? Bueno, estamos hablando de que la persona pueda tener un mayor conocimiento de sí mismo, y esto equivale a que la persona va a poder tener una mejor autoestima, ¿no? Va a lograr autoevaluarse para poder generar cambios conforme va creciendo, porque todo el tiempo vamos nosotros aprendiendo. Vamos a lograr también una mayor capacidad reflexiva para poder analizar lo que estamos pensando y poder también ir tomando decisiones, ¿no? Ser responsables con estas decisiones. Flexibilidad, que es una palabra realmente muy importante, ¿no? Y es el hecho de que nosotros podamos adaptarnos a diferentes contextos, poder también adaptar nuestros pensamientos y nuestras formas de ser de acuerdo a los lugares donde de alguna manera nos vamos desarrollando, porque todo el tiempo vamos cambiando, y también porque las cosas no siempre resultan como lo planeado, ¿verdad? No siempre resultan como esperamos, y entonces la flexibilidad cognitiva nos va a ayudar también a ser mucho más empáticos, nos va a ayudar a manejar mejor las situaciones de estrés, situaciones de problemas. Mejor rendimiento escolar también, ¿verdad? Mejores relaciones sociales y mejor convivencia escolar, ¿no? Actualmente estamos en un entorno donde buscamos una convivencia democrática, ¿no? Donde las personas puedan decir, hablar, opinar con respeto, con empatía, pero sintiéndose, digamos, con la oportunidad de poder ser y de sentir y de poder manifestarse. Bien, eso es todo lo que quiero compartirles en este blog. Muchas gracias, Luisanet. Nos has compartido datos estadísticos, nos has dicho que los niños, niñas y adolescentes sí pueden ser vulnerables de padecer algún trastorno mental, algún trastorno psicológico, y también has vinculado el tema de la salud mental con el aprendizaje, ¿no? Eso nos resulta interesante porque yo creo que un alto porcentaje, si no son todos, quienes nos acompañan en este momento son docentes. Entonces, ahí también, mientras escuchamos, colegas, hay que ir haciéndonos la pregunta, ¿cómo es que nosotros hacemos esa vinculación de promover la salud mental en nuestros estudiantes, pero en acciones concretas de nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos de grupo, cuando nuestros estudiantes llegan temprano, llegan tarde al aula, cómo los recibimos, cuál es nuestra actitud, ¿no? Cuando levantan la mano para participar, cómo lo reforzamos, y todo eso tiene que ver con la salud mental. También cómo va ingresando el tema a la escuela, ¿no? No es que yo promuevo la salud mental de manera complementaria a mis actividades de aprendizaje en matemática, en comunicación. No queremos eso, ¿no? Y en los siguientes bloques, tanto Luisanet como Ruth nos van a seguir compartiendo de qué hacer. La idea es que este tema nos vaya también llevando a nosotros a preguntarnos, a la reflexión, qué tanto lo estamos asumiendo y de manera natural, con la naturalidad que debe caracterizar a estos temas en nuestros diálogos en la escuela, ¿no? En nuestros colegiados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que vemos que hay algún cambio en el comportamiento de algún estudiante que nos llama la atención? ¿Cómo lo estamos asumiendo? ¿Lo estamos asumiendo como algo que se debe conversar, como algo que se debe abordar con naturalidad, o lo vemos como un tabú? Entonces, con este comentario paso al segundo bloque, y en el segundo bloque también nos acompaña Luisanet. Para quienes recién se incorporan, Luisanet es psicóloga del Ministerio de Salud y nos está acompañando en este momento. Y en este bloque, Luisanet, la pregunta es, ¿cómo un docente puede cuidar su salud mental? A ver si nos apoyas con esta pregunta. Adelante, Luisanet. Bien.
Gracias. Bueno, estamos hablando ya de salud mental, como mencionábamos, pero a veces no nos detenemos también a ver la situación desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de las y los docentes? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Yo les he traído algunos datos que les quería compartir, ¿no? Y bueno, según la ENDO, ¿no? La incidencia de estrés de los docentes de educación básica regular se incrementó considerablemente en el 2020, ¿no? Y si bien, ¿no? Como menciona acá en la diapositiva, ¿no? Estos porcentajes disminuyeron en el 2021, todavía permanecían altos, ¿no? Y principalmente en el caso de las mujeres, ¿no? Ya que, bueno, a comparación de los varones, ¿no? Ya que por el rol que asumimos muchas con respecto a ser cuidadoras, ¿no? Este estrés, esta ansiedad incrementó mucho más, ¿no? Entonces, se estima, ¿no? Que el 55,8% de los docentes padeció un problema de estrés en el segundo año de la pandemia. Son datos bastante importantes, ¿no? Que cuando estábamos preparando de pronto el material, ¿no? Para presentarles el día de hoy nos llevó mucho a la reflexión, ¿no? Y es que de pronto, cómo, ¿no? De alguna manera, estas responsabilidades que vamos asumiendo, porque hemos dicho ya en el bloque anterior que la salud mental de las niños y adolescentes viene a ser también de una responsabilidad también del docente, ¿no? Es responsabilidad del padre, de la madre, de los cuidadores, sí, pero también del docente. Entonces, el docente o las y los docentes no solamente van a trabajar consigo mismo, con sus familias, sino también con ellos. Entonces, eso lleva a que las personas, ¿no? En este caso, las y los docentes, puedan tener una, digamos, mayor incidencia, ¿no? Con respecto a tener algún problema de salud mental, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las y los docentes se encuentran, ¿no? A cargo de la educación de las niñas, niños y adolescentes, y no solamente estamos hablando de la educación, sino también de estas necesidades socioemocionales, de este acompañamiento que nosotros les vamos a dar, y por otro lado, también de las demandas, ¿no? O requerimientos que los padres puedan tener. Ya desde antes de la pandemia incluso, ¿no? Ya las y los docentes estaban expuestos, ¿no? A diferentes factores de riesgo, pero con esta situación de pandemia, como mencionaba, se ha ido incrementando. ¿Y esto por qué? Porque vinieron diferentes cambios, tuvimos que adaptarnos a nuevas metodologías para poder brindar esta enseñanza, este acompañamiento a los estudiantes, el poder también seguir a cargo, ¿no? Con respecto a nuestras propias familias, algunas de repente con algunas afecciones físicas, ¿no? Entonces, podemos resumir, ¿no? Que en ese sentido, las y los docentes se encuentran todo el tiempo, en realidad, ¿no? Expuestos a mucho estrés, ¿no? Suena de repente un poco preocupante, ¿verdad? Pero es importante hablarlo y decirlo claramente. ¿Por qué? Porque tenemos grandes responsabilidades y eso nos tiene que llevar a poder tomar acciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos diferentes áreas en las cuales nos vamos desarrollando, que hemos decidido de pronto incluso tenerlas, ¿no? ¿Verdad? En nuestra vida, pero además también cumplimos una labor, ¿no? Que es muy bonita, que particularmente yo valoro mucho, admiro mucho a los docentes, y entonces, si finalmente, ¿no? Vamos a cumplir todas estas labores y estamos entonces expuestos a este estrés constante, busquemos, ¿no? La oportunidad de trabajar en esta salud mental, en este autocuidado que hemos estado mencionando anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, estos factores, ¿no? Estos factores van a ir influyendo en la vida de la persona. A veces decimos, ok, yo estoy estresado, ¿no? Por esta situación laboral, mi trabajo, con con los alumnos en el colegio, pero no tomamos en cuenta este proceso, ¿no? Y por eso lo explicaba acá con estas flechas. Nosotros estamos, ¿no? Expuestos a mucho estrés.
pero si de alguna manera yo no logro manejar este estrés, voy a tener una mayor predisposición a un riesgo de salud mental, a tener un problema de salud mental. Y esto lamentablemente va a alterar mi desempeño, no solamente en el ámbito académico, no solamente en el ámbito educativo, sino también esto se va a trasladar a mi ambiente familiar, esto también se va a trasladar al ambiente personal. Entonces ahí estamos viendo cómo de alguna manera nosotros no nos podemos despersonalizar, no podemos dividirnos, ¿no? Sino que finalmente somos una unidad, somos una integridad y esto nos va a repercutir. Entonces es importante, ¿no?, que nosotros podamos trabajar en esta cuestión de autocuidado. Siguiente, por favor. Algo que también nos va a ayudar mucho a comprender este proceso es que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Y tenemos aspectos que pueden influir. Podemos nosotros tener una base genética, ¿no? Podemos tener enfermedades como tal, un temperamento, ¿verdad?, que es inmodificable, ¿sí? ¿Qué quiere decir inmodificable? Que no vamos a poder de pronto hacer algo para modificar ello. Por otro lado, tenemos situaciones sociales, ¿no? Como por ejemplo, de pronto, no sé, problemas familiares, podemos tener situaciones incluso en el mismo contexto del país como tal, problemas de dinero, etcétera. Situaciones que ciertamente no tenemos del todo un control, ¿no? Tenemos un control parcial hasta donde yo pueda resolver, hasta donde yo pueda hacer. Sin embargo, es limitado, ¿no? Porque por más que nosotros busquemos de repente, no sé, mejorar la comunicación con mi pareja, no va a depender solo de mí, ¿no?, sino de ambos. Pero tenemos el aspecto psicológico, y en el aspecto psicológico es donde yo me quiero centrar. ¿Por qué? Porque si de alguna manera yo estoy pasando por una situación social, por ejemplo, estoy estresado por las diferentes actividades o roles que yo asumo en mi día a día, yo no, de repente voy a poder cambiarlo del todo, ¿verdad? Pero a nivel psicológico yo puedo generar estrategias y herramientas para poder afrontar mejor esta situación, ¿no? Entonces, en el aspecto psicológico, vamos a decirlo así, es el aspecto donde sí nosotros podemos hacer cambios, donde sí nosotros podemos tomar acción y donde sí, de alguna manera, termina siendo la parte donde vamos a tener mayor responsabilidad, porque la salud mental también es, ¿no?, digamos, responsabilidad de nosotros mismos. Acá hay algo muy particular, ¿no? Y es que si yo no me siento bien conmigo mismo y no estoy manejando bien este estrés, esto va a repercutir en mi ambiente social, o sea, va a repercutir, como mencionaba, en mi familia, va a repercutir en el trato de pronto o en las relaciones interpersonales que voy a ir teniendo con mis alumnos, ¿no?, con mis estudiantes, con las y los estudiantes, va a repercutir con la relación de pareja que yo pueda tener con mi esposo, mi esposa, etcétera, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, etcétera. Y también puede repercutir en problemas de salud, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es hipertensión, de lo que es enfermedades gástricas, como lo que es gastritis, lo que es también el colon irritable, úlceras, etcétera. Hay muchas enfermedades que están asociadas a ello. Entonces, estamos viendo, ¿no?, que no solamente estamos hablando de que, ok, me quiero sentir bien a nivel de salud mental, sino que esto también puede generar un impacto en nuestra salud física y también en nuestra interacción social. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, y ya lo hemos mencionado, ¿no?, antes, es importante que podamos generar estrategias de autocuidado. Y las estrategias de autocuidado de salud mental lo que buscan es prevenir, ¿no?, que podamos tener problemas de salud mental propiamente dichos, ¿no? O sea, lo que buscamos acá es prevenir trastornos mentales, los llamados depresión, ansiedad, sobre todo, ¿no? Otros como consumo de alcohol, consumo de drogas, que puede darse, ¿no?, en algunos casos, lamentablemente. ¿Cuáles son aquellas estrategias de autocuidado que podemos nosotros tener?
uno, el poder mantener una alimentación balanceada. De pronto esto lo escuchamos muy repetido, ¿no? Pero a veces no asociamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver mi alimentación con la salud mental? Mucho, porque nosotros, de acuerdo a cómo vamos, digamos, teniendo estos espacios para nuestro cuidado de nuestra alimentación y también del sueño, va a tener un impacto también en cómo nos vamos a sentir. Entonces, si yo de repente no estoy comiendo a mis horas o como cosas que de alguna manera no terminan siendo muy nutritivas o de pronto no estoy comiendo alimentos y esto que no son de alguna manera necesarios para mi desarrollo, por ejemplo, no me voy a sentir bien emocionalmente tampoco, ¿no? Entonces acá estamos hablando de alimentos balanceados, nutritivos, que vayan de pronto con horarios establecidos, y buscar siempre la oportunidad en ese sentido de que esto no falte, ¿no? Por falta de tiempo igual hay que buscar, ¿no? O sea, que eso no sea una excusa de pronto. Otro aspecto importante es el cuidado de nuestro sueño, lo que se llama higiene de sueño como tal. A veces por diferentes cuestiones decimos, no voy a dormir porque tengo que hacer esto, o aplazamos de pronto el sueño como si fuera menos importante. Y no. En realidad, si yo no duermo bien, no solamente estoy deteriorando mi cuerpo y eso va a producir que yo al día siguiente no pueda funcionar de la manera más óptima. Voy a estar más irritable, más fastidiado y ese malestar va a generar una constante en mí si yo lo mantengo a largo plazo. Por otro lado, también sabemos que hay un tema físico ahí, ¿no? Que también genera una degradación. Entonces, es muy importante mantener el sueño. ¿Cuánto es lo ideal? De 7 a 8 horas es lo ideal. Mantenerlo para poder tener una adecuada salud mental. ¿Qué más? ¿Qué también es importante? Poder realizar o tener espacios de esparcimiento. No todo es responsabilidades, no todos son deberes. Yo sé que lo que estoy diciendo tal vez algunos digan, pero ¿qué tiempo? ¿No? Busquemos ese tiempo porque tenemos la necesidad de poder lograr metas, objetivos, compartir con seres queridos y necesitamos entonces estar bien y vivir más tiempo, vivir más años y eso va a depender mucho de aquellos reforzadores o aquellos espacios donde yo pueda recibir gratificación. Entonces hay que buscarlos. Pueden ser cosas muy simples que yo puedo hacer dentro de mi casa o puedo hacerlo también con mi familia, con mis hijos o mis hijas. Otro aspecto importante también es la actividad física como tal. Y cuando hablamos de actividad física no estamos hablando de ir a un gimnasio como tal o hacer deporte, es diferente. Acá estamos hablando de que tu cuerpo tenga movimiento, ¿no? Y que pueda hacer durante un tiempo específico, y lo esperable es que sea todos los días, pero si no, viendo la oportunidad de que sea interdiario o algunos días en la semana. Pueden ser caminatas, puede ser bailar, etcétera. Yo sugiero siempre que esto pueda ser asociado a aquello que nos gusta, ¿no? De pronto a mí no me gusta, señorita psicóloga, hacer ejercicios, entonces, pero ¿te gusta caminar? ¿Te gusta bailar? Ok, vamos a hacer eso, vamos a buscar los espacios para poder hacerlo. Otro punto importante también es poder mantener el contacto. A veces nos casamos o tenemos mucho trabajo, de alguna manera estamos, ¿no?, con todas estas responsabilidades de ser madre, padre, de ser docente y eso abarca, ¿no?, de repente tiempo, pero busquemos esos espacios para poder no perder este vínculo o reforzar los vínculos afectivos con amigos, con familiares y con otros seres queridos. Busquemos esos espacios para poder visitarlos, para poder salir o para poder usar los recursos tecnológicos, ¿no? Tenemos las llamadas, videollamadas, los chats, entonces vamos buscando esa oportunidad para poder continuar con este cuidado, ¿no?, que estamos buscando. Y por otro lado, poder también contar con redes de apoyo, con estas redes de apoyo que necesitamos poder tener, ¿no? ¿Qué son las redes de apoyo? Son aquellas personas con las que yo me voy a sentir confianza y voy a tener un vínculo, ¿no? Y donde yo sepa que puedo apoyarme en ellas, puedo contarles cómo me siento, puedo ir expresándoles de pronto algunos malestares, algunos inconvenientes, nos pueden dar incluso
algunas sugerencias o recomendaciones. Esta red de apoyo pueden ser con amigos, pueden ser también con algunas instituciones u organizaciones que nosotros podamos tener cerca de nuestra casa o dentro de nuestras propias comunidades educativas como tal, por ejemplo, podrían ser. Si de repente se puede generar una red de apoyo dentro de la institución educativa donde me encuentro, sería algo muy positivo. Siguiente, por favor. Asimismo, ¿no? Hay otras estrategias que nos pueden ayudar, que van también acorde a todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Y tienen que ver con la expresión emocional. A veces tenemos vergüenza, por ejemplo, en el caso, sobre todo, ¿no? En el caso de los varones, a veces por un tema cultural, ¿no? Sobre todo acá en la región de Latinoamérica, decimos que hablar de lo que sentimos, no lo podemos hacer porque demuestra debilidad. Eso no es verdadero, ¿no? Es importante que podamos expresar lo que sentimos, podamos conversarlo, para poder descargar. El simplemente hecho de poder hablar de ello nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y poder saber que podemos contar con aquellas personas que nos escuchan, nos comprenden y están presentes. Eso nos va a ayudar. Otra recomendación más, siguiente por favor, es el poder tener una organización, una planificación de nuestras actividades del día a día. Esto es muy importante, esto nos va a ayudar a gestionar mejor el tiempo y a gestionar mejor el estrés. Mientras más organizados estemos con todas estas actividades, mejor vamos a poder manejar. Y estas últimas dos, nada más, siguiente por favor, el poder realizar las pausas activas, que son muy importantes en todo ámbito, no solamente en ámbitos educativos, sino también en las casas. Y el último, por favor, utilizar las técnicas de relajación, ¿no? Que podemos encontrar diversas estrategias en internet, de pronto ya dentro de la misma institución educativa, con los psicólogos o las psicólogas lo han podido practicar. Eso es todo lo que les quiero compartir el día de hoy. Muchas gracias. Ok, gracias nuevamente, Luisanet. Es interesante cuando tú nos dices o nos invitas a reconocer o partir reconociendo que nuestra profesión docente, por la forma, por la naturaleza del trabajo que realizamos, ¿no? Interactuamos constantemente con personas, nuestros estudiantes, la familia, los colegas, directivos, la comunidad en general. Por esta forma de ser, está propensa a experimentar estrés, ¿no? Estamos expuestos constantemente al estrés. Sin embargo, como también nos dices, es responsabilidad nuestra cuidar nuestra salud, ¿no? Y ahora, hablando de la salud mental, nos invitas a que sí hay una manera de poder prevenir trastornos mentales, ¿no? Y lo más importante que nos dices es el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado nos ha dado muchas pautas concretas, ¿no? Poner límites, generar equilibrio en nuestra vida, ¿no? Lo laboral, lo personal, lo familiar, ¿no? Entonces, es ahora más que nunca el momento de poner en agenda nuestra salud mental, ¿no? Se trata de que la salud mental influye también, nos dices, en la salud física y viceversa, ¿no? Todos de repente quisiéramos vivir más tiempo para acompañar a nuestras familias, y este tema nos ayuda a cuidar esa salud para poder vivir más tiempo y vivir con calidad, ¿no? Con lo que siempre solemos decir, la calidad de vida. Bien, ahora pasamos, si se dan cuenta, ya hemos visto en el primer bloque esas definiciones, ese contexto, esos datos estadísticos que nos has compartido acerca de la necesidad de poder abordar el tema con niños, niñas, adolescentes. Ya luego nos has comentado que hay que mirar nosotros, nuestra vida, nuestros hábitos, cómo estamos en salud mental, qué tipo de autocuidado estamos generando para nosotros. Y llegó el bloque 3. En este bloque 3 nos vamos al aula y a la comunidad educativa, ¿no? Considerando, y ahí voy estableciendo esa comunicación con Ruth Céspedes, considerando que un docente no tiene como función diagnosticar, evaluar temas emocionales, temas mentales. Eso no es. El tema del docente es un tema estrictamente pedagógico, es parte de la profesión hacer esto. Entonces, Ruth, en este bloque la pregunta es, desde el rol docente, ¿qué estrategias prácticas se pueden implementar en el aula y en la comunidad educativa para promover esta salud mental? Adelante, Ruth. Muchas gracias, Milton. Un saludo también a toda la comunidad educativa.
para poderles referir un poco sobre las estrategias que sí son importantes que podamos considerarlas como parte de nuestro quehacer cotidiano como docentes. Yo quisiera aquí agradecer también a Luisanet, que nos ha dado un marco bastante amplio y ha ubicado una situación que amerita prestar atención. Las edades de nuestros niños en donde hay mayor incidencia de dificultades reportadas. Y en ese sentido, esta información nos está llevando justamente al tema del aula, poder mirar qué es lo que se puede hacer como docentes, como agentes de cambio también y de soporte para nuestros estudiantes. Entonces, quisiera darle esa perspectiva también a la presentación que tengo y responder a la pregunta que ha hecho Milton. Así que voy a presentarles también este PPT para poderme guiar bien con algunas de las ideas. Ahora, aquí está. Bien, vamos a ir respondiendo entonces a esta pregunta, centrándonos justamente en aquello que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer. Quería solamente llamar la atención también a un punto que nos han mencionado dentro de las definiciones, Luisanet, sobre lo que es salud mental, pero también mirarlo desde este sentido de bienestar, en el cual la persona pueda afrontar las dificultades normales de la vida. ¿Quién no pasa? ¿Quién no afronta diariamente situaciones? Y nuestros docentes a diario también afrontan estas dificultades en el plano personal, familiar, también como en laboral o bien en el aula. Entonces, estamos hablando de una noción de equilibrio entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se actúa, ¿no? Y que esta mirada de bienestar nos debe llevar a tener esta capacidad de poder trabajar de manera productiva, de poder ser efectivos en ese sentido, poder ser conscientes de nuestras propias capacidades, ¿no? Poder hacer ese ejercicio de identificar cuáles son aquellas potencialidades y aquellas fortalezas que tenemos, pero también ser conscientes de aquello que nos falta mejorar. Y este concepto y esa definición de salud mental o de bienestar también nos está llevando a que seamos capaces de poder también contribuir con la sociedad. Entonces tenemos varios temas. Uno, la realidad que nos ha presentado Luisanet sobre este grupo en particular de estudiantes. Tenemos la noción acerca de lo que es salud mental y bienestar, de ese sentido de equilibrio, y tenemos ahora entonces también que mirar desde la promoción de la salud mental, qué es lo que se puede hacer, y que el docente tiene en sí este poder en sus manos de poder ayudar, contribuir con generar esta salud en los estudiantes, promover esa salud en los estudiantes, pero también generar estas condiciones para un clima de convivencia en el aula adecuada. Entonces, como les venía diciendo, el tema de la promoción de la salud mental nos lleva pues a empoderar a las personas mejorando la calidad de vida, desarrollando actividades de ayuda mutua, solidaria, colectiva, el entretenimiento saludable y seguro y el afrontamiento del estrés y el fomento de la actividad física, entre otros. Ya Luisanet nos ha dado varias estrategias que podemos incorporarlo en nuestras actividades cotidianas, y esto implica que podernos dar ese tiempo. Muchas veces nos limitamos y decimos, no tengo tiempo, pero la necesidad nos va a llevar a que busquemos un tiempo. Y una vez que encontremos esos espacios que podamos permitirnos, van a ver los resultados que van a ver no solamente en ustedes, sino también en su entorno. Entonces hay que mirar el tema de la promoción desde esta mirada más positiva, desde esta mirada más desde la parte sana de las personas, de aquello en lo cual podemos establecer alianza con esa dimensión más activa, más positiva, para poder entonces desarrollar
condiciones para una mejor salud mental. Y acá sí ya entro con el tema de las estrategias sobre el cuidado y la promoción de la salud mental. Hemos visto los videos de 3 docentes de inicial, de primaria y de secundaria, y la verdad es que les digo que me alegra tanto saber que hay docentes que están ya aplicando para sí, como docentes, algunas de estas estrategias, algunas de las que ha mencionado Luisa Net, pero también me causa mucha alegría y una grata sorpresa de encontrar que varias docentes también hacen y desarrollan actividades que cuidan esta dimensión emocional, relacional con sus estudiantes y entre sus estudiantes. Y quisiera ahora sí hablarles de acuerdo a los niveles de educación que tenemos en nuestro sistema educativo, ¿no? Desde el inicial, primaria y secundaria. Y quisiera, como hemos puesto acá la nota que dice énfasis, es que las estrategias que voy a presentar no son exclusivas para un nivel, ¿ok? Sino que hay estrategias que lo podemos usar tanto para el inicial, primaria y secundaria. Lo que vamos a presentar ahora solamente son algunas que pueden ser aprovechadas mejor en determinado nivel, atendiendo la edad, las condiciones y los intereses de nuestros estudiantes. Entonces, quisiera en ese sentido poder darle un poquito de foco al tema de las interacciones. Ojo que no se queda solamente en el nivel inicial, sino el tema de las interacciones lo vamos a ver también en primaria y en secundaria. Y cuán importante es que podamos comprender y desarrollar y favorecer las interacciones, porque es la base de nuestra convivencia, pero también del ejercicio ciudadano que podemos ejercer no solamente en la escuela, sino más adelante en los diferentes espacios de la sociedad. Entonces, nosotros podemos incentivar, animar a que estas interacciones no sean cualquier tipo de interacción, sino sean interacciones de calidad. Y acá sí quisiera poner esta nota que tenemos trabajado desde el mismo ministerio, que las interacciones de calidad que el adulto establece con los niños y las niñas pueden construir bases sólidas en la infancia temprana. Las consecuencias positivas de estas relaciones en los primeros años se prolongan hasta la adultez, debido a que tienen impacto positivo en la salud mental, el desarrollo lingüístico, cognitivo y social temprano. Esa es una de las nociones que se da mucho énfasis en los primeros años, pero como vuelvo a repetir, no queda allí. Otra de las estrategias que es muy importante establecer desde la primera infancia es crear las rutinas. Estas rutinas que transmiten o que dan sensación de seguridad, ya que permite pues saber lo que viene y para que estén preparados a los cambios que se puedan dar dentro de la rutina establecida. Las rutinas tienen también esa finalidad de poder estructurar no solamente el orden de las ideas y de los pensamientos, sino permite estructurar y saber lo que es el antes y lo que es el después. Ayuda mucho también en lo que es la planificación, ¿no? Qué es lo que antes ocurrió, qué es lo que viene luego y hacer toda una ruta. Las rutinas tienen esa particularidad de crear hábitos también. Entonces, cuán importante es que desde la primera infancia, desde el nivel inicial, podamos hacer énfasis en instalar las rutinas para crear hábitos y después no llegar más adelante a tener muchas veces quejas de que hay desorden, no respetan el horario o las normas, en fin. Entonces sí hay muchas implicancias el poder establecer rutinas.
Y esto obviamente redunda no solamente en un bienestar socioemocional, sino también tiene efectos en el aprendizaje. Otra de las estrategias importantes es el juego. Y acá hemos puesto el juego permanente. El juego en sí es una actividad espontánea. Muchas veces se asocia el juego como simplemente un medio de aprendizaje, pues es más que ello, porque también el juego forma parte de ese otro lenguaje que desarrolla el niño y que en el trabajo terapéutico para nosotros es sumamente valioso, porque el juego muchas veces dice lo que en el fondo el niño no puede decir. Entonces, esta representación que hace el niño no solamente es la vivencia per se, sino también es un espacio, es una actividad placentera que genera placer simplemente porque el niño tiene la posibilidad de recrear, de transformar la realidad. Esto es importante porque trae también las experiencias que tiene el niño, de sus experiencias de su vida, sus vivencias internas, y permite establecer ese diálogo con el mundo exterior en el cual participa. Y el juego en sí tiene una función simbólica bastante grande, no solamente en el aspecto cognitivo, sino también relacional, ¿no? Porque el juego permite poder establecer normas, reglas, patrones, secuencia, en fin. Realmente veámoslo en esa dimensión, que no quede solamente en la hora de juego libre, que muchas veces lo vemos en educación inicial, se termina la hora y como que allí se rompe, ¿no? El juego sugiero que pueda estar permanente, y no solamente en el nivel inicial, en primaria, en secundaria, en la vida adulta. Y esta es una invitación a ustedes también docentes, de que puedan jugar, recréense, encuentren placer en el juego. Otra de las actividades, de las estrategias como podemos implementar también en nivel inicial es la actividad física, ya ha hecho referencia Luis Anet al respecto, también sobre la expresión de emociones y cuán importante es que desde pequeños el niño pueda expresar, verbalizar, poner en palabras lo que siente. Muchas veces tenemos, a veces en consulta, niños que no logran expresar o poner en palabra lo que están sintiendo y los llevan a actuar y generar comportamientos que muchas veces pueden sorprender. Entonces, hacer este ejercicio de educación emocional, de la expresión de emociones, va a ayudar también a crear un entorno afectivo, seguro, donde puedan haber estas interacciones humanas amorosas, donde se viva la humanidad, ¿no? A través de la comunicación, con elementos esenciales para que el niño crezca jugando, aprendiendo, hablando, expresando lo que siente y desarrollándose, pues, saludablemente. Voy a hacer énfasis ahora sí en algunas estrategias en primaria. Hay algunas actividades propias que se pueden aprovechar atendiendo el periodo, y acá no estoy hablando de edades, estoy hablando solamente de este periodo donde hay una serie de cambios. En el nivel inicial también hay cambios entre los 3, 4 y 5 años, entre el 0 a 3 años. En secundaria, en primaria también vamos a ver estos cambios y en algún momento como que estos cambios van a ser casi parejos o permanentes. Entonces es importante que atendiendo esa consideración podamos desarrollar algunas de estas estrategias. Por ejemplo, actividades que generen la cooperación. Si bien en el inicial se trabaja y se incentiva el hecho de que el niño pueda compartir, ya en primaria más bien sí se puede avanzar un poco más en la intención de salir de mi mundo interno y de poder también proyectarme en mi relación con el otro y generar actividades que promuevan la cooperación, que promuevan la solidaridad. Ya en secundaria vamos a hablar un poquito más de ello, pero en
primaria es posible incentivar, motivar, promover este sentido de la cooperación. También el promover la expresión de emociones, pero aquí sí es importante el que podamos generar espacios seguros, ¿no? Y, por ejemplo, estoy trayendo una estrategia que es la del círculo de confianza, que lo aprendí muy bien de nuestras colegas que trabajan en intercultural bilingüe, cuando ellas en las comunidades desarrollan esta actividad de una manera natural, ¿no? Solo hay un criterio importante, que es aquello que se deba decir o se va a conversar pueda ser guardado en el grupo. Aquí sí es importante que la función del docente esté atento a las cosas que puedan salir y aquellas que puedan ser de alerta, ¿no? Que puedan ser de alerta y ahí sí tomar algún tipo de acción. Pero en sí, el hecho de tener un grupo donde puedan compartir en confianza, vincularse el uno al otro, genera también esta suerte de estrechar lazos de seguridad, de confianza, y lo que decía Luis Anet, empiezan a haber una red de soporte. Tener también talleres de escritura, ¿no?, de arte, son formas, son estrategias que permiten liberar también las pulsiones que puede traer un niño, que pueda traer un chico de esas edades, ¿no? Entonces, poder crear esos espacios y de repente vamos a encontrar habilidades también para la escritura, habilidades para el arte, donde puedan canalizar o puedan sublimar algún tipo de emoción o pulsión que tengan. La práctica del deporte. La práctica del deporte no debe ser exclusivo solamente en la hora de educación física. Acá nuevamente, la práctica del deporte después de clases o hacer actividades vinculadas a la actividad deportiva, al movimiento, al cuerpo, ayuda a hacer todas esas conexiones entre la emoción, el pensamiento, sentir y hacer esa conexión con el propio cuerpo, que es tan importante y saludable. Y la actividad musical, que de repente muchos lo puedan asociar a la calma, a la tranquilidad, que sí, también tiene sus efectos, pero permite que el estudiante se pueda conectar con esas percepciones, con esas sensaciones e imaginar y crear. Entonces, se dan cuenta que vamos teniendo una serie de ventajas y que pueden usarlo como docentes, no como un taller para esto, un taller para desarrollo emocional, no, sino que es transversal en la actividad cotidiana. Y bien, vamos llegando entonces ahora sí a estrategias sobre el cuidado y la promoción de la salud mental, pero con énfasis en secundaria. Y acá sí quisiera hacerme y detenerme un poquito más en algunos aspectos que tienen que ver con las características de los chicos de secundaria. Y tal como hemos visto en la data que nos ha presentado Luisanet, entre los 12 y 17 años hay un porcentaje elevado de ciertas preocupaciones que amerita poner atención y que en este caso desde la prevención, desde la promoción, ¿qué es lo que podemos hacer?, ¿no? Entonces, generar grupos de autoayuda solidaria, que esto a su vez genera sentimientos de pertenencia, que permite analizar las habilidades y el establecimiento de metas en los estudiantes, ¿no? El tema del cuidado del cuerpo es una etapa propicia para poder tratar, para poder ver justamente todo aquello que tiene que ver con el cuerpo y que es de preocupación, que es de mucha preocupación de parte de los estudiantes en esta edad. Las actividades relajantes, ¿no? También ya Luisanet ha hecho referencia a varias actividades que tienen que ver con ello, el poder aprovechar esta etapa para generar discusiones, debates sobre el bienestar, establecer metas y plan de vida y practicar la gratitud. Poder identificar qué es aquello que me ha ido bien durante el día y podamos hacer este ejercicio del día a día de poder establecer prácticas de gratitud.
Y ya para ir terminando este segmento, yo quisiera así traerles algunas consideraciones a tener en cuenta, que es tener conciencia del valor de la salud mental en la comunidad educativa, el comprometerse con la salud mental, los docentes, para que teniendo salud mental como docentes podamos también irradiar eso en nuestro entorno. Generar espacios de conversación libre y sin prejuicios sobre el tema entre los miembros de la comunidad educativa. A veces hay ese temor, no, salud mental y igual vamos a tener que hablar sobre enfermedad mental y como que asusta, pero eso muchas veces debido a falta de información y yo creo que sí es importante que podamos crear esos espacios de conversación sobre el tema. Orientar en caso sea necesario a la asistencia de un profesional en salud mental y tener conocimiento sobre el desarrollo evolutivo para poder identificar bien aquellas necesidades propias que hay en cada etapa de vida de los estudiantes. Tengamos siempre presente que cada persona es única, es irrepetible y hay que mirarlos en esa dimensión. El entorno de procedencia de donde vienen los estudiantes puede influir en el valor del cuidado de la salud y también de los estilos de vida. Hay que considerar el contexto también de donde provienen, ¿no? Y no diagnosticar ni etiquetar ante la presencia de signos de malestar emocional o los cambios repentinos en el comportamiento. No nos toca como docentes hacer esta tarea, pero sí poder estar atentos a ciertas señales para saber en qué momento hacer derivaciones u orientaciones. Y acá sí quisiera detenerme un poquito más para poder ir cerrando con mi bloque sobre la salud mental para la convivencia democrática y la convivencia democrática para la salud mental. Cuán importante es que teniendo salud mental va a influir en un entorno donde podamos tener relaciones, interacciones buenas, una convivencia democrática y cómo es que también teniendo un contexto y un entorno donde se vive, donde hay una convivencia democrática, también tiene efectos para la salud mental. Si estamos calmados, transmitiremos calma y nuestros estudiantes serán nuestros niños, niñas y adolescentes calmados. Y acá tiene que ver mucho con las neuronas espejo, es decir, son aquellas neuronas que tienen esta función particular, ¿no?, que nos permiten conectarnos con lo que están sintiendo los otros, con lo que están viviendo, ¿no? Entonces, y que de alguna manera se atribuye a poder tener empatía. Entonces, un docente calmado va a poder tener también estudiantes calmados y viceversa. La salud mental no implica estar todo el tiempo feliz. Quizás ese es un mito, ¿no? Estoy feliz, ya, bueno, gozo de salud mental. No, no es así. No implica necesariamente estar todo el tiempo feliz. Significa afrontar las situaciones críticas, pero con una actitud positiva, poniéndonos siempre en la perspectiva. Y tan importante es poder instaurar el hábito de preguntar. ¿Qué te puedo ayudar? Entonces, preguntas claves que pueden ayudar a crear mental dentro de nuestras aulas y en nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ruth. Tus aportes han ido aterrizando en aspectos concretos de lo que se puede hacer en inicial, en primaria, en secundaria, y como lo has dicho, no es exclusivo, ¿no? Por ejemplo, en inicial hay mucho énfasis en el juego, pero eso no significa que en educación secundaria también se pueda promover aprendizajes a través del juego. Gracias. Entonces, para complementar estos bloques y antes de la ronda de preguntas, vamos a compartir unas pautas que nos han hecho llegar Luisané Delgado y el equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hay 2 videos breves que vamos a compartir con ustedes que tienen que ver, el primero con pautas para la regulación emocional y el segundo con pautas para promover nuestro autocuidado. Adelante entonces. La regulación emocional.
nos permite aprender a manejar mejor nuestras emociones para poder aceptarlas y expresarlas. Y aquí te compartimos algunos consejos para sentirte mejor. Respirar. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4 y luego exhala por la boca de la misma manera hasta sentirte mejor. Al tener los pulmones vacíos, puedes recuperar el control de tu respiración. Dar un nuevo significado. Mire el lado positivo y negativo de cada situación para comprenderla y aprender de la misma. Acepta. Analiza y comprende cada situación tal y como es, sin culparte y sin culpar a nadie por lo que estás pasando. Luego, actúa sobre lo que tú puedas hacer y acepta lo que no puedas cambiar. Si estás pasando por una situación difícil, puedes practicar estos consejos que te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y sentirte bien. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas orientación en salud mental, llama a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. El autocuidado. Son las actividades que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental, física y emocional. Así podremos manejar el estrés y disminuir el riesgo de enfermarnos. Y aquí te compartimos alguna de ellas. Hacer ejercicio con regularidad. Realiza actividad física o 30 minutos de caminatas diarias para mejorar tu estado de ánimo. Practicar la gratitud. Escribe las cosas por las cuales estás agradecida y agradecido y repítelas mentalmente. Establecer metas y prioridades. Piensa qué es necesario hacer ahora y qué cosas pueden esperar. Aprende a decir no cuando sea necesario. Alimentarse saludablemente. Consume alimentos nutritivos y bebe suficiente agua para aumentar tus niveles de energía y concentración. Considera tus horas de sueño. Cuida tus momentos de descanso y de sueño para que tu cuerpo y tu mente se recuperen. Mantenerse en contacto. Pide apoyo a personas en quienes confías y busca ayuda de un profesional si lo necesitas. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas orientación en salud mental, llama a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Bien, gracias al Ministerio de Salud por compartirnos estas pautas. Entonces pasamos al bloque de cierre de nuestro webinar y tenemos algunas preguntas que han hecho llegar algunos docentes y vamos a pedirle a Luisanet y a Ruiz Céspedes que puedan responder a estas preguntas y las leo ahora. Ya la primera pregunta, bueno, todos los docentes que nos acompañan en este momento están participando del primer módulo del Programa Nacional de Formación Docente en Servicio y están fortaleciendo sus competencias para promover la convivencia democrática e intercultural en el aula, en la escuela. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo vincular estas acciones, estas estrategias de convivencia democrática e intercultural con la salud mental? ¿Qué hacer en las interacciones? Esta pregunta la responde Luisanet y luego Ruth Céspedes, pero igual leo la pregunta que de manera independiente van a responder. Por ejemplo, para Luisanet la pregunta es, ¿cómo saber si un estudiante sufre ansiedad o depresión? Ahí, ¿qué pauta nos podrías compartir, Luisanet? Y para Ruth Céspedes, ¿cómo promover la salud mental con los padres de familia, con las familias? Adelante, entonces. Primero, Luisanet responde sus dos preguntas y luego Ruth. Adelante. Bien, hay algunos indicadores que nosotros podemos observar dentro del aula, dentro de la interacción que vamos teniendo día a día con las y los estudiantes. En el caso de la ansiedad podemos observar de repente conductas de evitación, ¿no? Tal vez no querer salir a exponer, evitar hablar dentro de clase con los alumnos, dar su opinión o su punto de vista, tener dificultades de repente en la interacción cuando van a hacer trabajos en equipo, por ejemplo, o mostrar también dificultades para poder integrarse a los grupos, ¿no? Sabemos que en las aulas siempre hay por afinidad, ¿no? Diferentes grupos que de alguna manera se van dando. Otro aspecto importante también es al momento de realizar evaluaciones escritas, ¿no? U orales, a veces los alumnos o las alumnas que tienen ansiedad evitan ir ese día a clases, faltan mucho por ello, ¿no? Eso podrían ser algunos indicadores que podemos observar. En el caso de la depresión podemos ver un poco de aislamiento, en el caso de adolescentes un poco de irritabilidad tal vez, y en el caso de niñas, niños, ¿no? Esta dificultad de repente de poder disfrutar como antes lo hacían, ¿no?
vemos de repente un cambio ahí significativo en que ya no juega, ya no se ríe como antes, ya no quiere compartir. Hay que tener en cuenta, sin embargo, ¿no?, que acá estamos hablando de poder observar indicadores, ¿no?, ya que en un contexto educativo no se puede realizar, ¿no?, de parte de las y los docentes una evaluación o un tratamiento, porque esto es netamente clínico, pero sí podemos reconocer estas señales de alerta, ¿no?, para poder hacer una derivación oportuna a donde corresponde. Paso a responder la pregunta que se me ha hecho en relación a la salud mental del docente, cómo se vincula la salud mental del docente con la convivencia. Y yo creo que acá es un aspecto muy importante, que lo he mencionado ya también, es tener un docente que regula sus emociones, un docente que tiene calma, va a generar también un entorno, va a tener la oportunidad de transmitir esa calma también a los estudiantes. Otra de la manera como podemos ver de que se relaciona el rol de este docente, el estado emocional del docente con la convivencia, es que pueda el docente hacer preguntas a sus estudiantes cuando ingresa al aula. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Hay maneras en que uno puede generar ese clima de convivencia, de ayuda, de un clima que permita buenas relaciones en el aula. Un docente que reconoce y es consciente también de sus propias emociones, de cómo está, cómo se prepara para ir a esa aula. Entonces, allí podemos mirar cómo es que se relaciona esta salud mental del docente con la convivencia. Provee, ayuda, contribuye a un entorno que va a transmitir y que va a modelar formas también de comunicarse, de relacionarse con los estudiantes. Entonces, es importante porque como que instala las bases, ¿no?, ayuda a dar esas condiciones y se genera, pues, en sí mejor clima. Muy bien, Ruth. Gracias, Luisanet, por las respuestas que nos han aportado. Entonces, vamos llegando ya al cierre de nuestro webinar. Definitivamente el mensaje de hoy es, yo como docente me miro a sí mismo, miro cómo estoy en salud mental, promuevo mi autocuidado, y de esa manera puedo también generar esos impactos en mis estudiantes, ¿no? Desde mis actitudes hacia las actitudes de mis estudiantes, ¿no? El tema de hablar con naturalidad acerca de la salud mental en la escuela es bastante potente para empezar, ¿no? Reconocer que algo nos puede estar afectando y hacer algo también para poder salir de eso, y también buscar ayuda cuando sea necesario. Entonces, de esta manera llegamos a cierre de estos bloques y de nuestro webinar. Muchas gracias por todo lo que ustedes han compartido, gracias a las docentes que también nos han permitido al inicio conocer parte de su experiencia. Se les recuerda a ustedes, docentes, la invitación para iniciar el programa de formación docente en servicio en la modalidad 3 con mesa de ayuda pedagógica, ¿no? Me refiero a quienes se han inscrito, a quienes ya están participando, felicitamos también. Para cualquier inconveniente, recuerden que se pudiera presentar en el acceso a la plataforma, al aula virtual del programa. Pueden usar los canales de atención, no hay una sala Teams del CIFODS, en donde ustedes tienen acceso a un especialista pedagógico para que los apoye en el desarrollo de sus actividades. Podrán también absolver sus dudas, ¿no?, cuando tienen dificultad para el ingreso, para registrarse. Los horarios de esta atención son de 8 de la mañana a 10 de la noche. Recuerden ingresar a cifods.minedu.gov.pe. Entonces, con el agradecimiento al equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que en este webinar estuvo representado por la psicóloga Luisanet, y también a Ruth Céspedes de la Dirección de Formación Docente en Servicio, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles por toda la atención prestada el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.